Bienvenidos sean todos ustedes que están conectados a través de nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de conversaciones en vivo de la Organización Panamericana de la Salud. Soy Leonela Medina, trabajo en el Departamento de Comunicaciones de la OPS y en el día de hoy les voy a acompañar junto a 3 expertas a tratar sobre el tema de atención de cáncer pediátrico durante la pandemia. Y este tema lo queremos destacar con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora todos los años cada 15 de febrero. Y es que la comunidad internacional en torno al cáncer infantil acompaña esta conmemoración con una campaña para crear conciencia sobre esta enfermedad y también para mostrar apoyo a todos los niños, niñas y adolescentes que son afectados con cáncer. De igual forma, también la Organización Mundial de la Salud lanzó una iniciativa global una iniciativa global contra el cáncer infantil en 2018, siendo uno de sus principales objetivos lograr al menos la supervivencia del 60% de los pacientes afectados con la enfermedad. Y desde OPS nosotros nos unimos a esta campaña, nos unimos a esta iniciativa global y por eso es por lo que hoy vamos a conversar sobre la situación del cáncer infantil en nuestra región de las Américas, incluyendo todos los avances que se han logrado obtener hasta el momento. También vamos a conversar sobre el impacto que ha tenido la pandemia a causa de la COVID-19 en los servicios de atención a pacientes con cáncer infantil, además de las alternativas y soluciones que se han implementado para mitigar estos impactos. Y finalmente vamos a hablar sobre el tema de diagnóstico temprano, lo cual es un factor clave para ayudar a incrementar las posibilidades de sobrevivencia de los pacientes afectados con cáncer infantil. De inmediato vamos a darle la bienvenida a nuestras 3 expertas, a nuestras 3 invitadas. Desde Chile recibimos a la doctora Marcela Zubieta, quien es presidenta de la Fundación Nuestros Hijos y también miembro del directorio Childhood Cancer International, CCI, y del Comité Latinoamericano de CCI. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias a usted. También recibimos a la doctora Liliana Vázquez, quien es consultora de la Iniciativa Global contra el Cáncer Infantil en la oficina de OPS-OMS en Perú y también es presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica de Perú. Bienvenida, doctora. Buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Gracias a usted. Y también acompañándonos desde República Dominicana, le damos la bienvenida a la doctora Wendy García, quien es coordinadora de Oncología Clínica y Cuidados Paliativos y Terapia Metronómica del Hospital Infantil Dr. Roberrit Cabral. Bienvenida, doctora. Les saludo a todos. Buenas tardes, ya aquí en este lado del planeta. Un honor y un orgullo estar representándolos y acompañándoles. Muchísimas gracias a las 3 por acompañarnos y también agradecemos nuevamente a todos ustedes que están conectados a través de nuestras cuentas de redes sociales en Facebook y Twitter. Si tienen preguntas a lo largo de esta conversación, nos las pueden compartir en el chat de nuestras cuentas. Bueno, pero iniciemos esta conversación hablando sobre la situación del cáncer infantil en nuestra región. Doctora Liliana, si pudiéramos iniciar con usted para que nos cuente qué dicen las estadísticas sobre a cuántos niños y niñas y adolescentes afecta el cáncer infantil en nuestra región y también cuáles son esos principales tipos de cáncer. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que es fundamental empezar enmarcando el cáncer infantil y los datos que tenemos actualmente en el mundo y sobre todo en América Latina y el Caribe. Sabemos que el cáncer infantil ya no es una enfermedad rara. Tenemos aproximadamente cerca de 20.000 casos nuevos que están afectando a nuestros niños y niñas y adolescentes en América Latina y en el Caribe cada año, lo cual es importante porque es un número
considerable para la salud pública, sobre todo mencionando que el cáncer infantil es una enfermedad bastante curable, ¿no? De ellos, lamentablemente, cerca de 7.000 van a fallecer por esta enfermedad, y mucha diferencia puede existir entre países, entre continentes, y sin ir muy lejos, en nuestra región existen, digamos, bastantes desigualdades, ¿verdad? Entre algunos de los países de América Latina que pueden tener sobrevidas tan altas como en países muy desarrollados como Estados Unidos, Canadá, países de Europa, donde puede haber una curación de los niños hasta casi un 85%, leucemias que pueden curarse hasta casi un 100%. Sin embargo, en nuestra región las sobrevidas pueden ser bastante diferentes, pueden ser tan bajas como entre 40, 50% o hasta un poco más. Y eso va a depender de varios factores. De ellos, el tumor o el cáncer más frecuente es la leucemia. Yo creo que a nivel mundial, la leucemia, y sobre todo la leucemia linfoblástica aguda, es el tipo de cáncer más importante, representando cerca del 40 hasta el 45% del total de cáncer en los niños y adolescentes. Muchas gracias, doctora, por esas informaciones y por destacar esos datos tan importantes de que hay muchos niños que están siendo afectados, como usted dijo, esas disparidades que existen entre el nivel de supervivencia dependiendo de si el niño reside en un país de alto ingreso o de bajos ingresos. Y con relación a los tratamientos, y bueno, ya usted mencionó un poco a la supervivencia de la enfermedad, ¿cuáles avances se han logrado hasta el momento, doctora Wendy, si nos pudiera comentar sobre esto? Sí, algo muy importante a destacar en este punto es justamente que unidos somos más. Se puede entender que es solamente una frase trillada o algo que repetimos, pero de verdad se ha notado a través de la historia de la medicina que tenemos en nuestros grupos colaborativos, que mientras más nos unimos, más números, más estadísticas, mejores protocolos adaptados a nuestra realidad local hemos logrado. Por ejemplo, nosotros que estamos al lado de nuestro vecino país de Haití, tenemos el grupo La Española, el grupo centroamericano AOPCA, que también trabaja ahora y pertenece a lo que es Casa San Jude, que es Centroamérica y Suramérica trabajando de la mano todos juntos. Y qué no decir de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica, que también ha venido a acaparar y a envolvernos a todos mediante varias iniciativas de protocolos al mismo tiempo, llevarlos en diferentes países, de hecho diferentes brazos de protocolos adaptados a la realidad de cada país, pero sin excluir, más bien incluyendo a todos los que podemos ser parte del grupo y adaptando los recursos y las realidades locales. Muchas gracias, doctora Wendy. Y un comentario muy relevante de de que esta es una enfermedad, ¿verdad? Que obviamente, como muchas otras, está presente a nivel global, pero que se necesita adaptar, ¿no? Como bien usted dijo, para poder alcanzar poder incrementar ese nivel de supervivencia y disminuir el sufrimiento en los pacientes afectados con cáncer infantil. Y doctora Liliana, quisiéramos volver nuevamente con usted, porque usted mencionó algo muy importante y es la disparidad que existe en las posibilidades o en las probabilidades de supervivencia de los niños afectados con cáncer. Y es que como bien se establece en la iniciativa lanzada por la OMS, los niños que residen en países de altos ingresos tienen el 80% de posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, los niños que viven en países de ingresos bajos y medianos ven esa posibilidad reducida a un 20%. ¿Qué pasos esenciales se deben dar para poder cambiar esa realidad? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta muy importante. Definitivamente el cáncer infantil, yo creo que algo que tenemos que tener como mensaje el día de hoy, y que lo vuelvo a repetir porque es importante, es que es una enfermedad curable. Y que mientras más temprano podamos detectarla, porque lamentablemente en cáncer infantil la prevención es muy difícil, no son enfermedades que se puedan prevenir, a diferencia de los cánceres en los adultos, ¿verdad? Ese también es un mensaje muy importante. A pesar de que no se pueda prevenir,
sí se puede detectar a tiempo. Y la detección a tiempo puede hacer que haya un tratamiento oportuno y un tratamiento eficaz en muchos de los casos, ¿no? Ahora, ¿por qué es que hay esta diferencia entre los países y entre el mismo país también? Entre el mismo país puede haber diferencias entre la capital y las provincias en cuanto a la sobrevida. Existen diferentes factores, yo creo principalmente el tema del abandono de tratamiento, el tema del diagnóstico tardío, los cuidados paliativos, que definitivamente es algo fundamental para poder también darle una calidad de vida a los niños, evitar las mortalidades tóxicas que le llamamos nosotros o las infecciones, por lo cual también muchos de nuestros niños pueden perder la vida cuando tienen tratamientos muy intensos y a veces pueden entrar en infecciones muy severas. Entonces, diferentes factores hacen de que el tratamiento o el enfoque de salud pública del cáncer infantil tiene que ser de diversas modalidades, diferentes puntos, ¿no? Y a eso apunta realmente la iniciativa global contra el cáncer infantil. O sea, es una iniciativa maravillosa que busca salvar 1 millón de vidas hasta el año 2030, que busca mejorar la sobrevida por cáncer infantil hasta un mínimo, un 60% en los países. Y lo que se busca es tratar de mejorarlo independientemente de lo que dijeron un momento, independientemente del país en donde viva, ¿no? Es importante salvar a los niños que se encuentran desde las condiciones muchas veces socioeconómicas menos favorables. Definitivamente, yo creo que la iniciativa global contra el cáncer infantil es un punto de partida que va a mejorar esta situación en muchos de nuestros países. Gracias, doctora. Y qué mayor esperanza esa que usted dice de poder salvar 1 millón de vidas en los próximos 10 años. Doctora Marcela, y sobre este tema, ¿qué más usted quisiera aportar? Bueno, me interesa mucho aprovechar esta tribuna para recalcar la importancia de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque como bien decía Liliana, el cáncer no espera. Y de repente los países de menores ingresos tienen otras prioridades que son más rentables en términos de obtener mayor rédito con menores presupuestos. Entonces el cáncer empieza a ser postergado. Entonces aquí hay un rol importante en la sociedad civil que puede actuar, incluso adelantarse a veces al Estado. Y no solo trabajar en aspectos psicosociales que puedan disminuir el abandono, que a veces en nuestra región puede llegar a un 20%, aportar casas de acogida, todo el apoyo psicosocial, además las escuelas hospitalarias, etcétera, sino que también podemos actuar en el área médica, como lo hicimos nosotros, Fundación Nuestros Hijos en Chile desde hace 30 años, partiendo por mejorar calidad de vida con medicamentos especiales, catéteres venosos centrales, construcción de unidades de oncología que les cambia la vida a los niños, y aportar en todo el área médica, en el área social, pero además el contribuir con los registros, digamos, los registros poblacionales, algunos proyectos o programas importantes como cuidados paliativos, como nutrición, hay tanta desnutrición en nuestra región, y también la rehabilitación, que es el último gran e importante proyecto que nosotros realizamos en Chile. Gracias, doctora. Y me mantengo con usted ahora para preguntarle sobre el impacto que ustedes han visto de la pandemia a causa de la COVID-19 en los servicios de atención de cáncer pediátrico, porque todos sabemos que una de las múltiples implicaciones de la pandemia es el impacto que ha tenido en los servicios de atención esenciales y en la que se han visto muy afectados los pacientes crónicos o los pacientes con enfermedades preexistentes. Si nos pudiera hablar de qué impacto usted ha visto y cómo todo esto ha afectado tanto a los pacientes como a sus familias. Bueno, lo primero que quisiera decir, que todos sabemos que el COVID en los niños es menos frecuente, la infección, y también es menos grave. En los estudios últimos que ha hecho el CENYUD, que ya tiene un seguimiento de 30 días, pronto se publicarán los últimos resultados, vimos que el 3% de los pacientes en general tienen algún tipo de mortalidad. Y eso ha variado en los distintos países. Eso por un lado. Pero ¿qué nos ha afectado a las unidades de cáncer? Primero, que hay reconversión de camas,
porque, y han tenido que cerrar unidad de oncología para darle posibilidad de tratar a los adultos, que tienen una tasa mucho más alta de infección y infecciones graves. Lo otro que se ha visto aquí en Latinoamérica es que ha habido falta de insumos y medicamentos. Entonces ha sido un gran desafío. Los padres han perdido sus trabajos, por lo tanto tienen mayores dificultades para trasladarse, no hay locomoción pública en algunas oportunidades. También ha faltado insumos, sobre todo inicialmente de protección personal. Entonces se han enfrentado a una serie de dificultades importantes, hay temor en la población, gran afectación psicológica, muchos funcionarios enfermos. Entonces afectado, pero afortunadamente la sociedad civil se ha movido en el mundo y también en Latinoamérica, permitiendo, o sea, aminorando el impacto que esto ha tenido en los niños y en su familia. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y doctora Liliana, si usted también quisiera comentar sobre esta pregunta. Sí, no, gracias a Marcela por el aporte y porque es muy importante lo que ella menciona acerca de la afectación que ha tenido las familias, principalmente por la pandemia por COVID-19. Definitivamente el COVID ha venido a trastocarnos, digamos, la vida, y nosotros desde OPS y en conjunción con la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica justamente publicamos un estudio en junio del año pasado que hablaba de las suspensiones de los tratamientos, o sea, qué tanto afectó, porque sabemos de que muchas enfermedades, pues lamentablemente tuvieron que esperar, ¿verdad? Para poder atender a los demás pacientes con COVID-19, la primera ola, la segunda ola y muchos países en la tercera ola de pacientes. Entonces, eso no fue ajeno al cáncer y sobre todo al cáncer infantil. Es así que del 30 al 80% de los servicios fueron afectados, sea quimioterapia, radioterapia, trasplante, pacientes que estaban en controles, definitivamente no pudieron hacer, hasta ahora pueden no tener acceso a sus controles o su seguimiento. Entonces, diferentes aspectos que son importantes de reconocerlos para poder también tener una respuesta, ¿verdad? Objetiva a la pandemia. Y eso también ha sido muy diferente entre los países, porque hay países que han tenido una mejor respuesta a la pandemia, también porque sus sistemas de salud han sido más fortalecidos y otros que lamentablemente han tenido mayor cantidad de suspensiones. Entonces es muy interesante realmente esto. Y lo otro que es muy interesante también es que hemos aprendido a convivir con el COVID, ¿no? Y hemos aprendido a tener más armas para poder mejorar la atención de los niños, y una de ellas fue la telemedicina, que en nuestro estudio se vio que de un 50% de pacientes que no tenían acceso a la telemedicina, subió esto hasta un 80% de acceso a sistemas informáticos que pudieran ser oportunos para su tratamiento. Muchas gracias, doctora. Y doctora Wendy, usted que está en República Dominicana, ¿verdad? Que en el Caribe, que es un contexto un poco, vamos a decir, ¿verdad? Diferente a Sudamérica, como el caso de Chile y de Perú. En el marco de esta emergencia sanitaria, ¿cómo se han adaptado tanto los profesionales de la salud como los servicios a esta nueva realidad? Sí, bien, destacar que con el COVID, con la pandemia del coronavirus, nadie tenía un protocolo, nadie sabía qué hacer, no solamente en nuestro país, sino a nivel global. No sabíamos ni siquiera qué hacer con la quimioterapia de los niños, pararla, seguirla, disminuirla. Teníamos diferentes voces, creamos blogs donde empezábamos a discutir qué hacer con determinado protocolo. Pero lo que sí cabe destacar es el gran impacto de que aquí la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil, que es la protectora de nuestro programa desde el año 2003, recibió y realizó una potenciación de su alcance increíble. Desde llegar a crear en cuestión de días o semanas líneas de acceso psicológico, líneas de acceso socioeconómico, cómo ir a buscar a tal o cual paciente que se encuentra a lo mejor viviendo a 2 o 3 horas de la ciudad capital en un transporte privado porque hay toque de queda. Todo eso se empezó a ingeniar al día a día
cupo mucho la precaución. Enseguida se habló de pandemia para marzo del año pasado. La fundación lo primero que hizo fue comprar 3 meses de fármacos citostáticos. Al día de hoy en la República Dominicana hay varios fármacos que se encuentran de hecho en escasez y nuestra fundación sigue teniendo lo básico para seguir hacia adelante en cuanto a quimioterapia, radioterapia, insumo de protección, algo muy importante que escaseó en el mismo marzo cuando todo se desató aquí en la República Dominicana. Los primeros en decir, háganos el listado de lo que se necesita para mandarlo a buscar, fueron ellos. Inclusive, la fundación llegó a ser donante de todo el hospital, porque hubo un momento donde no hubo alcohol, donde no hubo guantes, donde no hubo mascarillas, y fue la fundación que respondió ante esta alerta, ante el principal hospital pediátrico de la República Dominicana, el Robert Rick Cabral, 380 camas, y proveer este insumo. Esto fue algo de verdad milagroso. Un equipo conformado por hematólogos, oncólogos que no pararon durante la pandemia y más bien día a día íbamos discutiendo cada caso para ver qué era lo que íbamos a hacer por el bien del paciente y dependiendo del entorno social en el cual él se encontrara, dependiendo qué tipo de pruebas se haya hecho, si salió negativo, si salió positivo, si tiene síntomas o si no los tiene. Entonces empezamos a adaptar protocolos, a hacer obviamente colaboración con la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica, con el St. Jude Children's, a empezar a adaptarnos cómo era la experiencia de Europa, cómo era la experiencia de Estados Unidos, para intentar adaptarla, platanarla, atamalarla a nuestra realidad. Y poco a poco fuimos desarrollando un proyecto, un programa que hasta el día de hoy sigue dando una asistencia, puedo decir, ejemplar a nivel nacional. Muchas gracias, doctora. O sea, un gran reto, pero que se pudo asumir para poder garantizar que todos esos niños y niñas siguieran recibiendo sus tratamientos y poderles garantizar prácticamente la vida. Doctora Marcela, usted ya mencionó anteriormente en su intervención sobre el trabajo que vienen haciendo las organizaciones civiles, pero si nos pudiera ampliar un poco más sobre cómo han respondido las organizaciones civiles que trabajan el tema de cáncer infantil en el marco de esta emergencia. Ahí tienes, doctora, tiene su micrófono en silencio. Toda la sociedad civil, desde lo que yo tengo información, a pesar de las dificultades que enfrentamos en relación a la recaudación de fondos, todos estuvieron a la altura en cada país. Yo quisiera recalcar lo que pasó en República Dominicana, donde está nuestra amiga Alexandra Matus, que es la presidenta de la organización, también lo que pasa en Honduras, donde gran parte de lo que se hace desde la sociedad civil y en toda Latinoamérica. Todas las organizaciones de la sociedad civil se sumaron a este desafío de la mano con los programas para aportar en transporte, en asistencia psicológica, en comida, en llevar las medicinas a los hogares de los niños para que no se postergaran los tratamientos, en tomar acciones en las casas de acogida para que no ocurrieran brotes, haciendo exámenes, cuarentenando las casas de acogida. En el caso de Chile, por ejemplo, nosotros, a pesar de que nos bajó los ingresos, y reaccionamos inmediatamente con un grupo de empresarios que nos cubrieron todas las necesidades. Pudimos tener locomoción privada para trasladar a todos los niños que debían ir de su casa a su centro, de manera que ningún tratamiento se detuvo. Además nos tocó el frío y tuvimos que aportar recursos para calefacción, porque el 60% de los padres que trabajaban habían perdido su trabajo. O sea, este es un desafío mayor. Lo mismo en conectividad. Nosotros tenemos un centro de rehabilitación, tenemos escuelas y cuidados paliativos domiciliarios, y tuvimos que usar la telemedicina, pero la familia tuvimos que comprarle computadores o teléfonos celulares, además pagar la conectividad, porque estamos hablando de familias de escasos recursos. Bueno, y así fuimos abarcando todas las áreas, y yo diría que eso fue la tónica en toda Latinoamérica.
cómo todos se alinearon de acuerdo a las necesidades que tenían los niños y salimos adelante, yo creo, bastante bien. Fueron pocos los lugares donde no se pudo hacer nada o que separaron definitivamente los tratamientos. Yo creo que esa es la minoría. Y esto demuestra la importancia de trabajar juntos, desde la misma trinchera, estar siempre conectados para poder reaccionar a tiempo, porque esto no esperaba, había que reaccionar en tiempo, convencer a los papás que no tuvieran miedo, que si iban en forma segura, podían llegar a los hospitales. Por ejemplo, en el hospital que yo trabajo, yo soy infectóloga de la unidad de cáncer, tenemos piezas individuales, con baño individual, y logramos que los papás estuvieran 24/7 en el hospital. Entonces, ¿qué hicimos nosotros, la sociedad civil? Aparte de hacerle un chequeo de su estatus inmunológico, PCR para COVID, les llevamos desde un restaurante todas sus comidas. Y ellos tuvieron la suerte, los niños, de estar siempre con sus padres. Y por Dios que es importante eso también. O sea que juntos podemos hacer muchas acciones en bien de los niños si trabajamos en forma sintonizada. Claro que sí, muchas gracias, doctora. Bueno, entonces como ya bien conversó usted, conversó la doctora Wendy, tanto los profesionales de la salud como los servicios de salud, las familias, los pacientes, todos se han tenido que adaptar a esta nueva emergencia. Y lo mismo también ha ocurrido con las herramientas que como bien mencionó la doctora Liliana en su momento, habló sobre la telemedicina. Doctora Liliana, si usted nos pudiera hablar un poco sobre esta herramienta OncoPETS y cómo se ha estado usando durante la pandemia. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que la telemedicina, como mencionamos hace un momento, es una de las herramientas más importantes que se han estado desarrollando, que han estado evolucionando a raíz de la pandemia por COVID-19, no solo por cáncer infantil, sino por, creo que muchos problemas de salud. Y en general yo creo que, como bien mencionaba Marcela, uno ha tenido que ir adaptándose, ¿no? Tratando de buscar formas de responder a la pandemia, y una de ellas ha sido adaptando herramientas como el OncoPETS, que bueno, está disponible de manera gratuita, es un aplicativo móvil que busca la detección temprana de los niños con cáncer infantil. Independientemente del lugar en donde estén en el Perú, las personas, sea profesionales de la salud, o padres de familia, o educadores incluso, pueden tener ahí una plataforma, primero para conocer de qué se trata el cáncer infantil, o sea, qué es lo que estamos hablando básicamente, cuáles son los tipos más frecuentes, algunos datos importantes, cómo reconocerlo a tiempo según los síntomas y signos, y por otro lado también cómo hacer, si en el contexto de la pandemia, pues se puede dar una referencia a un lugar de mayor complejidad para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento. Entonces, el OncoPETS al inicio empezó como un proyecto, digamos que solamente tenía la visión de mejorar las referencias, y poco a poco, a raíz de la pandemia justamente, es que se amplió la idea de poder también involucrar a los padres de familia, a los mismos pacientes también que nos hacen las consultas a través de la plataforma, para poder tener una respuesta oportuna, porque sabemos que ahorita es muy difícil muchas veces tener incluso una consulta, una teleconsulta o una opinión de algún tipo de casos. Entonces yo creo que es una herramienta, como hay muchas otras definitivamente, que ayuda, ¿no? Un poco a tener esta conexión entre los familiares, entre las familias, los pacientes y los profesionales de la salud. Entonces, yo creo que independientemente del punto de la pandemia en donde nos encontremos, desarrollar ese tipo de herramientas va a ser fundamental para poder salir adelante. Gracias, doctora. Y bueno, ahora vamos a hacer referencia a un paso importante, doctora Wendy, que se está dando en República Dominicana, y es el desarrollo de un plan nacional para mejorar la atención integral a los niños y niñas y adolescentes afectados con cáncer infantil. Si usted pudiera explicarnos cuáles son las principales fortalezas de este plan y cuál va a ser la importancia que va a tener luego de que se implemente. Gracias por la acotación. Pues algo muy importante que sucedió aquí durante la pandemia es que justamente no nos detuvo.
Continuamos trabajando dentro de la virtualidad, de hecho nos reunimos más, trabajamos más organizadamente, más horas en equipo, en petit comité conformado por la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil, hemato-oncólogos de esta ciudad y de Santiago, que es la segunda ciudad del país, OPS, que también estuvo de la mano de nosotros con justamente la asesoría y la revisión de OMS Washington y St. Jude Children's. La doctora Mónica Messer nos hizo un buen acompañamiento en cuanto al documento que estábamos elaborando, que es justamente el plan que desea ofrecer un soporte integral, disminuir la mortalidad que se diagnostiquen con cáncer aquí en el país, logrando una mejor calidad de vida, mejor sobrevida, pero todo dentro de un contexto de calidad y cuidado paliativo, entender que el niño y su familia son el centro de acción de toda una serie de actores que intervienen, no solamente el oncólogo, la enfermera y la fundación, sino saber que, por ejemplo, el papá no se ha botado de su trabajo cuando su niño se ha diagnosticado y tenga que irlo a buscar, a cuidar al centro hospitalario. Ahí interviene, por supuesto, el Ministerio de Trabajo. También saber que tiene que ver con la parte operativa. Integramos al Servicio Nacional de Salud para que justamente en estructura, en tecnología, en recursos humanos nos apoyen en las principales unidades de cáncer pediátrico del país para poder ofrecer una atención más que nada oportuna y digna, a la altura de poder ofrecer una mejor sobrevida y una mejor calidad en todo tipo de atención, con protocolos estandarizados, protocolos adaptados a nuestra realidad, pero buenos y oportunos, actualizados, con una educación continuada para médicos y enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, que todos en conjunto, los interconsultantes, puedan dar con un mismo objetivo, que es tener a un niño sano, tener más curvas de sobrevida más elevadas y un sistema de salud que sepa que existe un niño con cáncer y que sí se puede curar. Gracias, doctora. Y que como bien usted destaca, ¿no? Que se pudiera seguir adelante con ese plan que venía previo a toda esta emergencia que nos ha afectado a todos los países. Claro que sí. Y algo importante es que durante la pandemia, el pasado 27 de enero, logramos validarlo con todos estos y vamos a seguirnos reuniendo con el fin de que se pueda operativizar y se pueda terminar de lanzar. Así es, así será. Bueno, les recordamos a todos los que están conectados a través de nuestras cuentas de redes en Twitter y en Facebook, que si tienen alguna pregunta, nos las pueden compartir en el chat de nuestras cuentas. Bueno, ya que hablamos sobre el impacto de la pandemia en los servicios de atención de cáncer pediátrico, vamos a hablar sobre un aspecto muy importante que ya ustedes le han dado un poco de pinceladas en sus intervenciones, y es sobre el diagnóstico temprano. ¿Qué pueden hacer los padres y los cuidadores para saber más sobre el cáncer infantil y a qué ellos deben de estar atentos para saber cuándo asistir al médico? Les dejo la libertad de quien quiera iniciar con esta pregunta. Yo quisiera quizás comentar sobre ese punto que si al final hay algo que tenemos que rescatar, sobre todo de la sesión de hoy, tan importante, conmemorando esta lucha, ¿verdad?, diaria que hacen todas las familias por el Día Internacional de Cáncer Infantil, que fue ayer 15 de febrero, es que la detección oportuna salva vidas, que el cáncer infantil es curable, que no es posible prevenirlo, pero que sí, se detecta a tiempo, la curación puede ser muchísimo más alta y puede ser hasta tan alta como un país desarrollado. Entonces, yo creo que el mensaje fundamental es que las familias, los padres principalmente y los cuidadores estén atentos a los síntomas y signos de alarma. Yo creo que en la página de la OPS definitivamente hay muchísima información, hay videos, hay notas escritas, hay infografías acerca de esto, digamos, cómo detectar a tiempo, cuáles son los síntomas y signos, porque hay varios que son muy claves, ¿no?, para poder detectar esta enfermedad y de inmediato acudir a un especialista, a un médico que pueda tener una mejor evaluación del niño. A mí me gustaría, si me permiten, agregar algo.
yo creo que sería súper importante si se lograra que todos los médicos que van a atender en atención privada estuvieran capacitados en signos de diagnóstico precoz del cáncer infantil. Y lo otro, que también la sociedad civil tiene mucho que hacer en términos de promover este conocimiento. En general en Latinoamérica lo hacemos entre todos a través de videos, como decía la doctora, a través de infografía. Pero quisiera también contarle una experiencia muy interesante que tuvo Honduras, que capacitó, que tenía un diagnóstico tardío, pero ellos capacitaron a los profesores de atención primaria y lograron mejorar el diagnóstico precoz en una forma muy importante. Entonces, quiero recalcar que volver a recalcar la importancia de trabajar unidos y cómo de repente en la falta de recursos podemos ponernos muy creativos y lograr impactar en mejores resultados. Claro. Totalmente de acuerdo. También quiero agregar ya para finalizar, a lo mejor, que de la mano de lo que es el Plan Nacional de Cáncer de la República Dominicana, vamos a lanzar próximamente una campaña de concientización. No hacemos nada dando medicamentos, sino educamos, tratando de prevenir. Y de niños no lo podemos prever ni lo podemos saber qué niño va a tener un cáncer, pero a lo mejor si lo detectamos a tiempo desde la atención primaria, desde que este médico que está en la escuela de medicina le enseñan lo que es el signo de alerta, de alarma del cáncer en niños, niñas y adolescentes, saberlo diagnosticar y poderlo referir oportunamente a la unidad que va a brindar la atención adecuada de los niños. Creo que ya con eso estamos también ganando terreno. Vamos a hacer pública, obviamente, cuando tengamos nuestra campaña, la vamos a estar compartiendo a través de la OPS y de todas las redes, porque para nosotros es muy importante llegar a atención primaria, médicos, enfermeras, voluntarios, profesores y maestros de escuela. Muchas gracias, doctoras. Y bueno, como bien ustedes dicen, el diagnóstico temprano involucra entonces el conocimiento a todos los niveles, tanto en los padres, cuidadores, atención primaria, es decir, el primer nivel de atención de salud. Se necesita ese conocimiento, como bien usted mencionó, doctora Wendy, también en las escuelas de medicina, que ya el estudiante de medicina tenga esa formación para distinguir esos signos y síntomas que se relacionan con el cáncer pediátrico y que pueden permitir un diagnóstico temprano. Bueno, ya para finalizar, quisiera que cada una de ustedes nos dé una breve reflexión sobre este tema, un mensaje con el cual ustedes quisieran cerrar y dejar a las personas que nos escuchan. Bueno, yo creo que el principal mensaje que se tiene que dar en estos momentos es de esperanza. Yo creo que existe mucha esperanza, no solamente porque el cáncer puede ser curado si se detecta a tiempo, sino también porque existen muchas personas, y ya lo han mencionado Marcela, lo han mencionado Wendy, que están involucrados en mejorar las estadísticas, en mejorar los datos que tenemos actualmente en la región. Existen partícipes de la sociedad civil, de las sociedades académicas, de las universidades, de, por supuesto, las entidades gubernamentales, todo el equipo de salud, las autoridades que están involucradas, como bien mencionaron, en este tema, y cada vez más es visible la necesidad que tiene de invertir recursos en cáncer infantil a nivel mundial. Entonces yo creo que si hay algo que tenemos que rescatar es que hay mucha esperanza por delante, sobre todo en el marco de la iniciativa global contra el cáncer infantil, que posiblemente va a beneficiar a muchos de nuestros niños, y que nuestra esperanza es que podamos realmente salvar muchas vidas. Yo quisiera sumarme al mensaje de esperanza que nos está dando Liliana. Yo llevo 30 años en el mundo de la oncología infantil y nunca había visto un movimiento tan global encabezado por la Organización Mundial de la Salud, por el CENYUD, por SickKids, por toda la sociedad civil, para mejorar los resultados del cáncer infantil. Hace años nos sentíamos solos, yo diría, cada uno haciendo su esfuerzo, pero nunca habíamos visto este movimiento y tanta acción alrededor, así que eso es muy esperanzador.
Bueno, al parecer tuvo un problema de conexión la doctora Marcela, pero doctora Wendy, si pudiéramos continuar con usted y luego cuando retorne la doctora Marcela seguimos con ella. Claro que sí, solamente recalcar que juntos somos más fuertes y esto se ha demostrado con esta iniciativa de St. Jude y Organización Mundial de la Salud de 2018, brindándonos asesoría, seguimiento, mentoría para saber de dónde parte un plan nacional, de dónde sale una campaña de concientización, cómo podemos crear más infraestructura local adaptada a nuestra realidad. Importante recalcar que el cáncer en los niños sí se cura, que aunque no lo podamos prevenir, si lo detectamos a tiempo, en estadios más bajos, en riesgos más bajos, vamos a dar menores toxicidades, vamos a tener menos complicaciones, lo que se traduce en una mejor sobrevida. Muchísimas gracias. Gracias, doctoras. Y antes de finalizar, tenemos una pregunta desde Bolivia, Alejandra Ortiz, quien pregunta: ¿cómo se puede hacer para que mi país, Bolivia, sea capacitado en detección temprana del cáncer infantil? ¿Qué pasos tenemos que seguir? Doctora Liliana, si a lo mejor quiere. Bueno, yo creo que es una excelente pregunta y saludos a los colegas de Bolivia, quienes también estimamos mucho y queremos mucho. Sabemos de que los problemas que se ven en Bolivia son muy similares a los que se ven en Perú y a otros países de la región. Y definitivamente yo creo que una de las puertas va a ser, como mencionaba Wendy, trabajando colaborativamente, ¿no? Definitivamente una de las cosas que no debemos perder de vista es trabajar juntos, estar conectados entre los colegas que trabajamos en cáncer infantil y particularmente los que trabajamos en salud pública para poder organizar de repente eventos locales que puedan ser ampliamente disponibles para el país. Y lo segundo es que se está preparando ya una capacitación de cáncer infantil en diagnóstico temprano a través de la plataforma de OPS que va a estar disponible pronto para poder diseminarla, para poder difundirla, porque va a estar en español. Entonces yo creo que eso va a ser un punto importante para nosotros. Y por supuesto que a través de la página y de las redes sociales hay que estar atentos. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a Alejandra por esa pregunta. Nuevamente les agradecemos a la doctora Liliana, a la doctora Wendy, a la doctora Marcela, que al parecer se tuvo que desconectar por un problema técnico. Les agradecemos muchísimo su tiempo, haber compartido estas informaciones tan valiosas con todos nosotros, y también les agradecemos ese gran trabajo que ustedes, como muchos otros trabajadores de la salud, están realizando para incrementar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes afectados con el cáncer, ¿no? También agradecemos a todos ustedes que estuvieron conectados a través de nuestras cuentas de redes sociales. Si necesitan más información sobre el cáncer pediátrico, sobre esta campaña o sobre cualquier tema de salud pública, visiten nuestra página web www.pajo.org y síganos a través de nuestras cuentas de redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Antes de despedirnos, bueno, o ya para despedirnos más bien, los vamos a dejar con un hermoso video que fue producido por la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil. Los esperamos a todos en una próxima entrega de Conversaciones en Vivo. Hasta la próxima. Nuestra lucha es constante. Familias profesionales de la salud. Y más aún los niños están en pie de batalla. Así es nuestro diario caminar. Y cuando cayó la pandemia, creíamos que todo iría mal. Pero no, es más fuerte nuestro andar. Más hombros se unieron a luchar con nosotros. En todas partes de Latinoamérica, nuestra voz hizo eco. Es por eso que hoy conmemoramos la lucha diaria. ¿Qué hacen nuestros niños? Y nuestras niñas. Los padres. Los hermanos. Familiares. Los oncólogos pediatras. Y todo el equipo de salud. Todos juntos desde México. República
El Salvador. Nicaragua. Panamá. Colombia, tierra querida. Ecuador. Perú. Bolivia. Brasil. Argentina. Chile. Uruguay. Costa Rica. Paraguay. Seguiremos luchando contra el cáncer infantil. Y nada nos detendrá. Nada nos detendrá. Nada nos detendrá. Nada nos detendrá.